piensa en mí. Las 12:03, voy a poner aquí un poquito, aquí en medio, siempre me muevo de mi sitio, no pasa nada. 12:03, una hora menos en Canarias, seguimos en directo, seguimos en vivo en este martes 11 de noviembre. Y como siempre, es un placer recibir en la hora extra una pechona muy especial en nuestra vida, ¡Cube! Oye, qué maravillosa se te ve. A ver, pues a ver, sí, me voy a poner los morros rojos. Wow. Me veo bien. Oye, para haberme levantado a las 5 de la mañana. Sí, ¿no? No. Claro, es que aquí a veces entran distintas luces en este plató y a veces hacen magia. ¿Qué pasa? Que se ría aquí el equipo. Distintas luces, claro, en la ventana. Porque hoy, claro, hoy hace un día más soleado. Hace un rato, por ejemplo, que en la calle Montera, que estamos en directo, estaba un poquito chof el día. Y hoy ha venido la luz, de repente. La lux. Oye, antes de hablar del tema que tenemos que hablar, que te has hecho foto con Rosalía, que tú estuviste en los famosos premios que hemos comentado antes de los 40 Music Awards. Sí. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues por si no se ha hablado de Rosalía esta semana, vengo también a abrir con esto, pero sí. Bueno, a ver, me hizo ilusión, ¿sabes? Porque como que también la gente dice, no, qué maja es, pero no sabe si en realidad... ¿Lo es o no lo es? Claro, viene una persona random que no conoce de nada y bueno, pues la saluda y tal. Y oye, hablé un poquito con ella y la verdad me pareció súper maja. Tenía una de brasas ahí, o sea, alrededor, todo el mundo, todo el mundo... Y, joder, lo aguantó bien. También tenía un maromaco al lado ahí, un guardaespaldas que a tope preparado, si ¿no? te pasas... Claro, hay un hilo de Twitter que me encanta, que es fotos en las que se da Rosalía pasarlo mal. Y es que, claro, hay mucha gente que se acerca a hacerse la foto y se la ve a ella como... Joder, es que encima era el día del lanzamiento. O sea, cantaba por primera vez alguna canción de Lux ahí en un escenario, ¿no? Y de repente, claro, pues todo el mundo quería como estar en ese día con ella. A mí me encanta porque... Jolín, se la nota que ella quiere formar parte de la industria musical de este país. Por mucho que pase mucho tiempo en Estados Unidos o que al final tenga una dimensión ya muy global, a ella le encanta estar formando parte y eso como que no quiere perder ese vínculo. Y por eso cuando va a estos premios, toda la persona que se le acerque, que forme parte con más o con menos impacto de industria, los ¿no? Sí. Hay una cosa muy, muy, muy bonita en esa parte. Sí, se le ve guay. Aparte, yo sé y vamos, seguro que otra gente en su situación sería la diva... no sencilla como un simple mortal. No, totalmente inalcanzable. Eso sería una diva de... Vamos, no hablaría con la gente y se llevaría su guardaespaldas y después de actuar pues se iría. Ya está, pues si no tiene tampoco que estar ahí. No tiene por qué estar ahí. Total. Pero sí que se le iba a hacer después homenaje y bueno, pues iba a... Se quedó hasta el final, aparte. Final no, se fue, mitad final se fue, porque yo creo que ya se iría a descansar, si es que yo llevará un tute que yo no ahora se va a Estados Unidos, claro, ahora va con Jimmy Fallon. No sé. Necesitamos que nos pongáis el chat por aquí, chicos, ya sabéis que estamos en directo, son las 12:07, una hora menos en Canarias, y hoy atención, me encanta el tema, por cierto, antes de arrancar, mandar un saludo a todos los argentinos que nos estáis viendo, ya, o sea, segundo programa, venga, polémica. Soy oficialmente la rubia pelotuda que habla de cosas que era como, Dios mío. Es que hablábamos el otro día de lo de las hereje y esas cosas y tal, no sé cuántos, y entonces que pensábamos, expusimos la teoría, no es que afirmemos esa teoría sobre el tema de si era dedicada a Diego Armando Maradona, y claro, es que imagínate, nos hemos metido con Dios y entonces aparte, están todos los argentinos que no se tienen que ver como todo, ¿no? Claro, lo que hemos dicho, porque claro, en el edit, engañoso. Claro, en el edit, a ver, no, al final, pues yo qué sé, pues sí, se dicen cosas, pero se comentó que se había visto de un vídeo de YouTube que no sabíamos si era verdad o mentira, pero lo estábamos comentando aquí, pues como estamos aquí nosotros, pues tan a gusto, con nuestras risas y tal. Pero la gente pues se lo toma muy en serio. Y hoy vamos a ¿cómo se llama esto? A hablar también de historias que no están 100% confirmadas. Tampoco, claro. A ver, hay mucha leyenda urbana. De hecho, para eso está el chat aquí, para que nos digáis cosas y nosotros comentemos. A ver, una cosa, disculpa que me está diciendo, ¿qué quieres que abra? El móvil. ¿Que abra el móvil? ¿Para qué? ¿No tienes una notificación?
y ahora de verdad me mandas una notificación. Sí, es que es necesario que me la aceptes. Ah, vale. Gracias. Pues avísame. Es que me hace. ¿Os mandáis mensajitos de amor No lo mientras sé. estamos aquí hablando? No lo sé, pero me hace. Y yo pienso que tengo que abrir el móvil, la tablet. Te abro mi corazón. Me vas a pedir matrimonio. ¿Te imaginas en directo? Qué bonito. No sé. Sería increíble. Bueno, retomemos, familia. Hoy vamos a hablar de grupos que, claro, el proceso de grabación de un disco puede ser algo súper guay o puede ser una comedura de cabeza y provocar la posible ruptura de un grupo súper consolidado, que supongo que también viene con sus pequeñas grietas ya provocadas. Nadie, no Es que creo. yo te digo una cosa. Entiendo tanto, o sea, me he puesto como a leer un poquito también cositas, ¿no?, de lo que vamos a comentar hoy. Y, joder, lo entiendo de verdad, ¿eh? Porque no es nada fácil. Fíjate que yo tengo un proyecto que es en solitario y ya tengo mis movidas. O sea, tú imagínate si tuviera que compartir con 4 personas más todas las decisiones, todo lo que se hace a nivel de composición, porque ya no es solo eso, o sea, el meterte al estudio, vale, composición, que si este riff, no sé qué, que si este no sé cuántos, pero aparte de eso también es las decisiones del día a día, ¿sabes? De vamos a hacer esta entrevista, pues a mí, yo no quiero, pues sí, yo quiero, pero ¿por qué no? Y tú imagínate ese conflicto, pues son 4 personas o 5, las que sean distintas, cada uno de su padre y de su madre, y se juntan para hacer música, pero eso no tiene a nivel humano después relaciones ahí, pues que... Es que aparte hay cierta coincidencia entre todas las historias que vamos a comentar hoy, que como volvemos a decir, no es que estén 100% confirmadas, pero parece ser que forman parte ya de las leyendas urbanas sobre el mundo de la música. En todos los casos estamos hablando de grupos que ya están en su prime total, o sea, que es como que más presión todavía. Más presión, que se espera mucho de lo que van a sacar, y ya no solo eso, sino que cada uno también ha empezado a vivir su, entre comillas, vida, porque entiendo que la primera grabación de un grupo de su disco debe haber ahí toda la emoción del mundo. Hombre, cuando eres maquetero, por Claro. supuesto, es como, madre mía. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? De hecho, la primera vez que ves cómo una maqueta se transforma en algo grande en una producción, yo me acuerdo de esa primera vez y es súper bonito. Es como... Qué guay, ¿no? Es como un bebé, ¿no?, que está viendo, hola, qué chulo, de repente está sonando esto como... Pero ahí, de los que vamos a hablar, esos no tenían esa ilusión de un bebé. Vamos a empezar con unos bastante fuertes. Fuertes. Son los 4 maravillosos, los 4 fantásticos de Liverpool. Son The Beatles, ¿de acuerdo? Estas imágenes que estáis viendo, ojo, a ver, hemos intentado que coordinen con el espacio-tiempo en el que ocurrió esa grabación. Puede ser que alguna, de repente, yo que sé, ChatGPT o Google nos haya dicho, pero ¿qué tal? No. A ver, hablamos de cuando los Beatles grabaron su álbum Get Back, si no me equivoco, ¿no? ¿Se llamaba el álbum? ¿No? O la canción Get Back. Bueno, es que el documental se llama Get Back. Claro, el documental se llama Get Back. Y aquí hubo ahí como mucho conflicto que se vio ahí en este documental. Ya, es que ya es muy se fuerte. ve, ¿eh? Sí. Porque bueno, pues hay cositas que por muy grande que seas, pues al final tienes que hay muchos egos. Para empezar está Yoko Ono sentada. Oye, que dicen que es un mito, ¿no?, lo de que ella hizo que el grupo se separara. Claro, pero lo que sí que es real, porque aparte, quien se ha visto este documental, que es maravilloso, aparte se pudo ver hace poco todo coloreado y bien puesto, no sé qué. Claro, está el grupo ahí ensayando y está Yoko Ono. Sí. Sentada ahí, pero vale, sin molestar, sin participar en las decisiones creativas, pero ahí está, ¿no? Y entonces yo creo que los compañeros es como de, ok. A ver, yo creo que ellos, es verdad que a ver, es que esto es un tema complicado. Esto otro día hablaremos de las parejas en la música. Claro, es que... Porque hay gente que está ahí como pegadita y claro, puede crear conflicto también. Y yo creo que era el caso de Yoko Ono y claro, pues... John Lennon pues también la amaba y quería que estuviera con él, pero claro, a lo mejor yo creo que lo utilizaron como arma arrojadiza. Las cosas entre John, por ejemplo, y Paul y la banda no estaban equiparadas. Por ejemplo, en esa grabación, si no me equivoco, George Harrison dice, me voy. Sí, hubo un momento en el que están Paul McCartney y John Lennon ahí como estaban haciendo la de Two of Us, que estaban ahí como pues tocando la guitarra, no sé qué, y él le está mirando y ya, o sea, se le ve como está él ahí como observando.
Y ya llegó un momento en el que dejo la banda. Pero ya después sí que negociaron un poco y tal. Y claro, cuando porque dijeron hasta que habían llegado a golpes, o sea, a matarse ahí, a golpearse, y no era real. Y cuando ellos se enteraron de que la gente estaba diciendo eso, como que hicieron de coña y como si estuvieran ahí pegándose y tal. Como que se lo tomaban. A ver, al final es verdad que pasan mucha hora y que coges cariño a esas personas, pero también hay roces y bueno, pues sí que... Joder, es que hay que pensárselo 2 veces para romper una banda como son los Beatles, ¿no? Es como... Hombre, es que hay mucho, no solo ego, sino también mucha creatividad metida dentro de un estudio de grabación. Aparte, a mí me parece maravilloso que existan estos documentales donde podemos ver con imágenes, y hay por de muchos de los grupos que vamos a hablar hoy, existen esos documentales, ¿eh? Claro que existen, y aparte que esos son reales. A mí lo que me impacta es la realidad que hay en ese documental. Y bueno, en otros también que hablaremos un poquito más adelante, que los ves y dices, pero si parece que no hay cámaras. Ya. O sea, parecen Gran Hermano, ¿sabes? Que de repente se han olvidado de que hay cámaras y empiezan, y de joder, macho, que, o sea... No, totalmente. En esa grabación del disco hay una cita de George Harrison que dice, pensé que estaba en el infierno. Sí. O sea, imagínate lo que es una grabación que para mucha gente grabar con los Beatles sería estar en el cielo, ¿no? Lo siguiente para él era estar en el infierno total y absoluto. Es que yo creo que ahí él veía que tenía talento, que tenía un talento que a lo mejor no se le estaba reconociendo. Ya. Y entonces, claro, estaban John Lennon y Paul McCartney, que al final es verdad que han tenido como más protagonismo pilares, ¿no? Claro, que es verdad que en muchas bandas pasa eso, que al final hay como 2, un compositor, pero que al final los que componen las canciones más importantes, los que tienen más peso, al final pues tienen más relevancia de cara a la gente, ¿no? Y entonces como que al final el resto se pueden ver un poquito desplazados. Ya. Entonces yo creo que Ringo Starr y él se veían un poco como, oye, ¿qué pasa? Que somos aquí los secundones de toda esta historia, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue un poco más el conflicto más que Yoko, ¿no? Y todo, o sea, que al final es eso, son relaciones como pueden ser de amistad, como puede ser de pareja o tal, que tienes que llevarlas o no. No estuvieron a punto, o sea, no rompieron peras, pero vamos, quedó muy poco. O sea, a lo poco ya dijeron, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y ya dejaron de grabar discos y pasó a la historia los Beatles, como aquí los conocemos. Bueno, quien hizo Get Back, que lo hizo el director de The Lord of the Rings. Del Señor de los Anillos, claro, sí, que hizo como, Jackson. recuperó todas esas imágenes y hizo todo eso. Al final, él preguntó, oye, pero no hay grabaciones de esto tal, y había como 150 horas de grabaciones de audio, o sea, era para hacer como no sé cuántas películas y documentales de los Beatles, y cogió de todo eso y ya se pasó 4 años construyendo este documental de Get Back. Aparte me encanta ese documental porque muestra o sea, de todo lo que se había contado, porque aparte había muchas historias, mostró realmente esto sí, esto no, y hasta me encantó unas declaraciones de Paul McCartney que dijo, y es que claro, había muchas cosas que no me acordaba, y que cuando lo vio, reconectó con todos esos recuerdos de lo que había pasado realmente en esa grabación. Pues a mí me encantaría ver todo ese material, el bruto. Sí. O sea, como ver todo, ¿sabes? Yo me lo empecé a ver y hubo un momento que ya desconecté porque era overdose de los Beatles, aparte que ya, bueno, a ver, pero ver lo que sea, porque ahí se filtra mucho, claro, pero habrá cosas que... Totalmente. Otro grupo, atención, estos no son de Liverpool, son de aquí cerquita, de Madrid, y digamos que es el grupo pop español más famoso de la historia. Hablamos de Mecano. Mira, ahí está José María Cano en el estudio. Hay muy pocas imágenes de las grabaciones de los discos de Mecano, ¿eh? Sí. De verdad. Bueno, es verdad que yo he visto como por separado, cositas. Cuando salió Aidalai, que yo soy muy fan de Mecano, venía acompañado con un VHS en el que se veía la grabación. Ah, se veía la grabación del disco. Como iban grabando ya en un estudio, en el otro. ¿Todo el disco? Bueno, la mayoría. Se ve cómo empieza después de la época de descanso dominical. Yo lo recomiendo, ¿eh? Se ve cómo Ana se va a Nueva York y empieza ahí a hacer clases de danza, clases de canto. José María Cano se va a Menorca a componer y Nacho Cano se va a las Alpujarras, ¿no? Y entonces se ve como a cada uno lleva como su proceso creativo y luego como Ana Torroja empieza a cantar las canciones. Y ahí, claro, uno cuando era fan de Mecano decía, ay, qué bonito, pero ahí se da cuenta uno que unas canciones las grababa con uno
y otras canciones las La grababa con otro. O sea, y no ahí coincidían había en el conflicto. estudio los tres. Es que también se dice que uno quería tirar por un lado y otro por otro. O sea, Nacho Cano siempre ha sido más de pues más experimental, le gustan los cacharritos, más la electrónica, los sintes, tal. Y José María era más clásico. Entonces, como que. Y se nota mucho en las composiciones también, Sí, de cada uno. O sea, cada uno hace unas canciones totalmente distintas. Entonces, yo creo que ahí llega. Y bueno, y ya el plus de. Son hermanos. Ya, o sea, yo no me competencia, metería. ¿no? Yo que mi hermano es cantante. Sí. O sea, mi Y hermano. aparte una banda maravillosa. Second, o sea, que bueno, mi hermano Belivo, ¿eh? Ay, Aquí un le mandamos saludito. un saludo. Ache. Te quiero. Y lo quiero muchísimo y precisamente por eso yo creo que no podríamos tener un proyecto porque crea tantos conflictos Ya. que es como que si termina mal es una pena, como lo que pasa con Nacho Cano y José María Cano, que al final es como, joder, macho, toda la vida peleados, Ya. claro. Esos padres diciendo, joder, ¿en qué momento? Chicos, de verdad, apuntaros. Hay que nosotros hemos puesto a Idalai como disco, digamos, porque es el último disco de estudio, porque luego viene Ana, José, Nacho, que bueno, es un batiburrillo de canciones y luego unos nuevos singles que tampoco cayeron, Sí. pero como proceso de grabación de estudio, por eso hemos puesto a Idalai. Pero la historia rápida de contar de Mecano es la siguiente, o sea, Mecano surge, las canciones de Nacho son las que más funcionan al inicio y las canciones de José son como las más, esta no, hasta que de repente llega Hijo de la Luna, una canción compuesta por José María Cano, la discográfica dice, well, ¿qué está pasando aquí? Etc. Y ahí es cuando empiezan a tomar ciertas decisiones, que es que las canciones en los discos sean 7 para uno, 7 para el otro. Y ahí empieza la competición de verdad entre los dos hermanos, porque sabían perfectamente que 7 canciones suyas iban al disco, entonces intentar hacer la mejor canción. Y luego, dirección creativa de esas canciones, aunque ellos participaban, la llevaba el contrario. O sea, si yo soy José María Cano y estoy escribiendo, yo que sé, Mujer contra Mujer, yo decido todo lo que va sobre esa canción. Y Ana Torroja lo contaba muchas veces que era diferente también la grabación con uno y con otro. En uno a lo mejor era como mucho más, digamos, natural, de orgánica, y a lo mejor con José María Cano era grabar y volver a grabar y las voces. Entonces, que Sí. ella sufrió la competencia también entre los dos hermanos. Sí, es que eso tiene que ser también complicado estar en medio ahí de Ujú. ese conflicto. Pero bueno, al final, fíjate, yo una vez hablando también con Nacho Cano, me decía, claro, en realidad él cuando era muy jovencito ya Mecano se disolvió. Ya. O sea, duró tan poco, no sé si tenía 20 años o no sé cuánto tenía cuando Mecano. ¿Cuándo se disolvió, Nacho? 20 No lo sé, y algo. no tendría yo, pero creo. era muy. O sea, empezó muy joven porque de hecho se les ven en los primeros videoclips. Sí, o sea, jovencitos. eran que tenían 17, no sé qué edad tenían, pero duró tan poquito que, claro, y han dejado tanta huella, pero joder, qué pena, la verdad. Hay muchísima gente que querría que volvieran y yo lo sufrí también. Bueno, no lo sufrí, pero que cuando pasó lo de Nochevieja. Es que tú cantaste en Claro. La Puerta del Sol ese famoso un año más con La Puerta del Sol vacía. Era ella la que cantaba, chicos. No sé si os disteis cuenta, pero la que cantó Un año más era Cube. Claro, canté ahí con Nacho Cano y claro, de repente eso fue como súper mediático. Claro, imagínate que íbamos a hacer ahí en La Puerta del Sol, con La Puerta del Sol vacía y tal. Y claro, había muchísima gente que era como, o sea, odiándome a mí. Porque, claro, hay gente que está deseando que vuelva Mecano. Ya. Y porque Ana Torroja no era la persona que lo Claro. hacía, ¿Y por qué no cantó Ana Torroja? ¿Por qué no era Ana Torroja y por qué no era Ana Torroja? Pues porque Claro, no. porque no. ¿Por qué no? Hola, ¿qué tal? Claro. Pero hay tantísima gente que está esperando. Yo ahí me di cuenta de la cantidad de gente que hay Hombre. esperando a que haya una vuelta de repente de Mecano. Yo el de primero y sé cómo que eso nunca va a pasar ya. O sea, que creo que es muy, muy difícil que eso vuelva a pasar. A ver, ojalá, también te digo, No. que viva la paz y el amor, pero bueno. Aparte, mira, yo si tuviese que entrevistar a José María Cano, la única pregunta que le haría es ¿cómo un compositor puede dejar de componer? Porque Nacho Cano sí que ha seguido Es ligado una a la cabeza interpretación, inquieta. a la música, esas cosas, pero José María se puso a pintar con un éxito brutal, Ya. bueno, después de hacer la ópera esta que hizo, pero como
¿Un compositor puede dejar de componer? Pues yo creo que también habrá, no sé, supongo y espero que haya mucha terapia detrás de eso, porque tiene que ser muy, muy complicado dejar de golpe y porrazo. De hecho, él lo dijo en directo, si no me equivoco, en una gala de premios, sí. Y dejó a los otros dos. Y fue como, qué shock, ¿no? Y él lo tendría clarísimo, pero es verdad que ya que después no sacara absolutamente nada, a mí me parece como... Yo creo que aparte fue algo, mira, lo digo aquí y no habrá marcha atrás. O sea, lo estoy diciendo aquí, lo estoy diciendo delante de toda la prensa, de toda la industria musical, porque eran los premios de la música. Sí, entonces ya no hay vuelta atrás. O sea, porque a lo mejor le podrían hasta llegar a convencer. Ya. No debe ser difícil, no debe ser fácil también abandonar todo eso. Pero ya te digo que la grabación de ese disco, Aida Lai, dicen... Fue conflictiva. Y existe una canción en Aida Lai que es el 1, el 2 y el 3, que la misma letra ya está diciendo, y nos volvemos a cantar entre nosotros, lo de hoy no me puedo levantar, y pensar que esa chorrada nos alegre la mirada. O sea, es como de... Qué triste me parece, pero es como... Cositas, lo que decía pasan al principio, muy difícil. Nos vamos al año 2003 a una banda como Metallica. Atención. Claro, aquí vamos a hablar de algo que también influye mucho en las grabaciones de los discos, como es las adicciones. Claro. Ya hace que la cosa se ponga complicada. Es que aquí, aparte, ellos dicen aquí, bueno, que comentaban como que después de todo lo que habían pasado, de las decisiones que habían tomado juntos, que tenían tanta presión detrás y por qué iban a necesitar, que sale también ahí en el documental, el psicólogo que contrataron desde la discográfica. Para poner orden. Claro, porque era como... o sea, al final se tuvo que volver parte del equipo un psicólogo para gestionar un poco todo eso, ¿no? Y claro, pues también fue muy polémico porque cobraba $40,000 al mes el psicólogo. O sea, imagínate el peso que tenía esa persona. Claro, y al final pues el hombre decía que él, o sea, que tenía que mediar para que no se mataran entre ellos. Y claro, pues con el tiempo se involucró demasiado y al final pues lo tuvieron que, o sea, porque intervenía incluso en las decisiones creativas, claro, y en todo lo que, o sea, que eran como, pero oye, ya qué confianza son estas. Y entonces lo echaron porque ya empezaron a odiarlo, vaya. O sea, ellos empiezan la grabación del disco odiándose entre ellos, gritándose entre ellos. La discográfica dice, venga, vamos a poner un mediador, ¿no? A un psicólogo. Y al final todo ese odio lo canalizaron al psicólogo, claro, y ellos arreglaron sus problemas. Es que también el psicólogo, o sea, se estaba colando en la dinámica del grupo, que eso, claro, también ya es un poco, o sea, no sé, suicida por su parte, porque es como, tío, no puedes hacer eso. O sea, tú limítate a lo que tienes que hacer, pero es verdad que fue polémico eso, porque, claro. Pero poco se habla de las bandas que hay, que yo conozco, y ya no solo a nivel internacional y que tienen un éxito como Metallica, sino a nivel nacional, que tienen psicólogos. Totalmente. O sea, pero un montón, ¿eh? Sí, yo también conozco. Claro, pero es súper necesario. Lo que decía, yo estoy sola, yo tengo mi psicólogo de terapia de grupo. Pues, claro, sola, pero ahí tienen que hacer una terapia de grupo, como la terapia de pareja, pues terapia de grupo. Entonces hay un montonazo de bandas que para sobrevivir tienen que tener psicólogos. Hombre, para analizar el éxito, el ego, las decisiones, compartir lo que pasa encima del escenario, eso es muy complicado, y como en una relación de pareja todo puede empezar muy idílico, pero si ves que se empieza a torcer, lo mejor es poner a alguien que te ayude a saber por qué se está torciendo todo esto. No vas a tirar por la borda algo tan bonito como lo que es tener un grupo y tener, no qué sé, la capacidad de poder emocionar a la gente con la música. Es que, o sea, cuando ya empieza lo que decíamos antes de los egos, o que uno de repente, por ejemplo, aquí también cuentan como que James Hetfield, que es el cantante, el vocalista, decía que él como que no iba a estar más de 4 horas en un estudio grabando, por ejemplo, ¿no? Cosas, claro. Oye, pero ¿por qué tú eres más estrellita que nosotros? O sea, nosotros queremos hacer unas sesiones de estudio largas para aprovechar, para terminar antes, para tal, y esto va a retrasar todo y tal. Los tiempos, claro. Claro, y al final ahí es que hay conflicto, o sea, y bueno, y aparte también de las adicciones, lo que hablábamos antes. Adicciones que en este caso, según sabemos, estaban en procesos de rehabilitación. Sí. Entonces, claro, no es quizá el mejor momento cuando estás en un proceso de rehabilitación como para llevar tu mente a la tensión y a las relaciones, y a lo mejor acabas pues evadiéndote otra vez, cayendo en lo que te estás
rehabilitando, ¿no? Ya, es que qué impotencia también, porque al final, claro, dices, ¿qué hacemos? O sea, con esto? O sea, el psicólogo, yo no sé qué vería, pero... Es el psicólogo ahí con todo metal. Imagina que toda la metálica con todos los peludos. Vamos a ver, esto es una pelota. Estos son vuestros sentimientos, chicos. Y todos ahí. Tú, tírale los sentimientos al de al lado. Es que, claro, te imaginas del monstruo que lleva... O sea, el documental que se llama Some Kind of Monster, que es una de las canciones. Claro, ellos dicen que viene inspirado de Frankenstein, porque decían que era el monstruo que representaba a Metallica en sí. Claro. O sea, que era algo enorme, poderoso, pero que a veces pues se escapa de control, ¿no? Y era como un monstruo en sí. Y es que, claro, habría cosas monstruosas seguramente que no sabemos, que hay ocultas siempre en las bandas, pero sí que, claro, pues no me quiero imaginar con ese éxito, no sé. Y que ponen al borde a la banda de decir, pues hasta aquí hemos llegado. Y aparte yo creo que son momentos de grabación en las que no tienes, digamos, pues esa adrenalina de los conciertos, de las giras, que te hace aguantar, ¿no? En fin, toda esa presión. Pero cuando ya bajas a un nivel más normal, que es en las grabaciones, es cuando refluyen todos los miedos. ¿Cómo le pasó a la siguiente banda? Hablamos de Coldplay. Bueno. Coldplay, que parece que digas, es que estos van juntos de la mano a todos lados. Y esto no nos lo inventamos, está en un documental que yo lo recomiendo mogollón. Que, ¿no? Habla un poquito de la grabación del disco X and I. A mí me encanta ese disco. Sí, y fíjate todo lo que hay detrás de ese disco, todas las, nunca mejor dicho, las incógnitas que hay detrás de XY, porque es como que se nota que, o sea, ellos dicen como que tiraron a la basura un montón de canciones aquí, hicieron como mogollón de, o sea, tenían como sequía de ideas, pero hicieron como muchísimas. Al final no, o sea, decían que todo lo que había carecía de pasión, que no les gustaba, que estaba como todo muy robótico, y entonces tuvieron que repetir y joder, eso al final, cuando tardas tanto tiempo y claro, encima aquí se añadía que estaba Emi diciéndole que eran responsables del precio de las acciones, claro. Porque claro, estaba pasando el tiempo, entonces ellos tenían que sacar... Para que la gente se entere, estaba la discográfica presionando de una forma brutal, claro, ¿no? Por los timings, por el tiempo. Para que conozcan, o sea, ¿el disco anterior a este es el de Viva la Vida? No, este fue anterior. Vale, este fue anterior. Claro, o sea, pero ellos ya estaban ahí. Claro, vienen de un éxito ya bastante brutal. Claro. ¿No? A ver, Carlos, a lo mejor tendrá la información. ¿Cuál es el disco anterior a...? No, es que además yo no soy nada fan. Bueno, pues entonces te callas. No. Entonces no nos interesa. Voy a buscar porque es bueno saber qué disco venía antes. Espérate, porque... o sea, bueno... Yo... ¿Tienes un nombre? Yo era... bueno, claro, es que tengo a veces para Chuch es el primer disco de Coldplay. Sí, pero XY yo creo que fue de los... Bueno... Ahora te lo voy a decir, mira. Sí, All the Discographic de no sé cuánto. All the Discographic, claro. Vamos, es que claro. Venían de A Rush of Blood of the Head. Sí. Claro, con canciones como Clocks, The Sciences. Sí. Porque ahí fue donde pegaron el pelotazo. Claro, vienen de un disco muy potente. Claro, venían de unos exitazos que no veas. Y es verdad que XY tiene como canciones que también son hitazos. Pero también había oscuridad en el disco. Sí. O sea, en ese disco, y se nota mucho, sabiendo un poco de dónde vienen en el estudio y de toda la presión y la tensión que tenía, tiene mucho sentido escuchar este disco y porque es que a nivel musical se ve reflejado también eso. Aparte, el documental es maravilloso porque uno tiene en la mente a la figura de Chris Martin como un ser de luz total y absoluto, y ahí se ve realmente cómo él está bloqueado y obsesionado con no repetir la fórmula, con hacer cosas diferentes, y los compañeros hay un momento como que le dicen que, o sea, basta ya. O sea, se les ve a todos los compañeros un poquito diciendo ¿qué te está pasando? ¿No? Cuando ves a tu compañero de banda que está transformándose. Yo creo que Chris Martin tiene que ser un perfil de estos de súper...
perfeccionista, paranoico, tal, que, oye, yo lo he visto, aparte lo he visto en un montón de sketches de así cómicos y tal, y me parece que como que tiene mucho sentido del humor, el tipo se ríe de él, o sea, sabe como, o sea, que no es una persona así que vaya con un ego tal, de cara a las cámaras, ya no sabemos después en su casa cómo será, pero... Bueno, que se digan a Gwyneth Paltrow, ¿no? O sea, que estuvieron mucho tiempo juntitos. Pero es verdad que, sí, es verdad, pero tiene pinta de ser muy perfeccionista y eso a veces puede cansar. Y luego bastante. cuando parece ser, que parece que no es así al 100%, hoy está mirando el techo, hasta el techo han llegado los papelitos, ahora acabo de tener un poquito de Lulu, que Esto es una fiesta. Es una fiesta. Que cuando, entre comillas, parece ser que llevas el peso también creativo de la banda, ¿no? Aunque está dividido porque luego tiene sus compañeros que van incluyendo las músicas, pero él parece que es el que compone, el que, ¿no? El que tiene que llevar el destino de Coldplay a otro lugar. Es que en las bandas pasa una cosa, y es que siempre hay uno que es como el que lleva el superpeso, uno o dos. Lo que decía antes de los compositores, y al final, poca broma, o sea, ser el que lleva todo el peso de la composición de las canciones y de cómo van a funcionar o no van a funcionar, eso yo creo que tiene que crear a nivel psicológico, bueno, o sea, porque no solo, o sea, tú estás dando la cara por una banda entera, ¿sabes? Y es como que después te llevas tus royalties, tus derechos, tus cosas, y todo está bien negociado, pero sí que es verdad que yo creo que les pasa más factura a los compositores todo, o sea, porque es real que hay y más cuando estás en estos niveles, hay una presión brutal. Entonces, claro, me imagino a Chris Martin ahí diciendo, quiero hacer otro Clocks, pero no puedo. Hombre, Chris Martin llamó a este disco el disco que casi nos destruye. Sí. O sea, como un disco, como una grabación, ¿no? Y qué alejado puede estar el fandom o el seguidor, porque luego recibe el disco con toda la energía del mundo y tú sabes lo que te ha costado. Claro. O sea, lo que casi te cuesta la vida. Imaginaos que Coldplay fuera después de este disco y dije, no, es que mira, es que nos hubiésemos quedado sin Viva la Vida, claro, sin todos los temazos de después. O sea, es que sí. O sea, suena a triunfo, pero está hecho de miedo y de frustración. Total, sí. Entonces, claro, es delicado. Pero bueno, mira, está bien saber que detrás de estos discazos pues también hay drama. ¡Drama! Que nos gusta un drama. ¿Tú has visto segundo premio? No lo he visto. Ostras, te la recomiendo tanto. De hecho, sale una chica que conozco, Stephanie McNeil, que es una gran actriz y la quiero ver. Segundo premio es una maravillosa película, cine español, que narra la historia de la grabación del disco de Los Planetas una semana en el motor de un autobús. Mira, es la típica película. Yo, por ejemplo, mira, amiga, tía. Nos falta una cervecita aquí ya. Sí, directamente. Esta es la hora entre el café y la cerveza. Yo, por ejemplo, conozco quiénes son, o sea, sé quiénes son Los Planetas. No he sido nunca un mitómano de Los Planetas, pero esta película me gustó tanto, pero tanto, porque no hace falta ser un fan de Los Planetas como para entender lo que ocurre. Y luego está contada de una forma, es muy bonita. Y ahí, en esa película, aparte, yo entiendo que esta película está supervisada o al menos está aprobada por el grupo de Los Planetas, porque utilizan las canciones de Los Planetas. Sí, cuentan claro. un episodio muy complicado en el que se mezclan, por un lado, discográficas que solo piensan en el hit y no en la historia musical de un artista. Bandas que llevan relaciones personales más allá. Y tercera, la figura importante de un productor. Ya. Estas tres cosas. Primero, la discográfica. Claro. Es que, claro, el tema de las discográficas es complicado, y ser independiente también. O sea, no sabes qué es mejor o qué es peor. Pero tú crees que a lo mejor en los 90 o en los 2000, es que cuando este álbum salió en el 98, o sea, había el típico, bueno, es que estoy convencido que sí, el típico directivo de esto es una mierda, esto no me lo traigas, esto no sé qué, aunque fueras, yo qué sé, un artista súper importante, como en nuestro caso eran Los Planetas, ¿sabes? Que lideraban, digamos, la música alternativa en nuestro país. Sí, pero cuando eres alternativo y ellos te han comprado así, es raro que, o sea, si tú le dices a una banda alternativa, oye, mira, esto cámbiamelo por algo súper mainstream o comercial o tal,
O sea, tú le vas a decir, pero yo he firmado contigo y tú me has conocido así. Ahora, hay gente que lo habrá hecho y lo han hecho, y hay gente que se paraliza y dice, no, o sea, pega un puñetazo y dice, a mí tú no me vas a decir, ¿sabes? Por mucha discográfica que sea, Claro. Lo que tengo que hacer. Y de hecho ha habido muchísimos conflictos, bandas discográficas por este motivo, porque pues de repente a lo mejor piensan más en vender, pero es verdad que Los Planetas, pues dentro de ser una de las pioneras del indie, Total. han vendido muchísimos discos, y es verdad que el sonido era como más independiente, todo más tal, y a lo mejor para el gran público era más difícil de entender, pero aún así han llegado a masas. Y que estaban descubriendo nuevos caminos, ¿sabes lo Claro. que te quiero decir? De repente cuando estás descubriendo nuevos caminos, nuevos lares, ostras, recibir esa presión absoluta. Este disco, si no me equivoco, lo grabaron en Granada, pero las mezclas se hicieron en Nueva York, ¿no? Sí, y ahí pero- hubo un punto como de inflexión, y esa mezcla en Nueva York es un poquito la que le dio ese toque especial al disco. Sí, porque por lo visto allí había como unos aparatitos que les interesaban, pero sí que es verdad que creo que llegaron como con... Muy cascaos entre ellos. Sí, Sí. como con A poco ver, de lo que hicieron allí. Claro, como que no... la película narra en la historia de uno de los integrantes de la banda que, pues, por temas X, pues le tienen como que excluir, le tienen como que apartar, como diciendo ya, o sea, y esa persona al final consigue volver, y hay un momento muy bonito de la película cuando se reencuentran en Nueva York, ¿no? Y entonces trae, no sé si la historia fue así real, pero trae uno de los riffs de guitarra, no es real, ¿no, Carlos? O sea, es inventada la historia, ¿no? Bueno, trae uno de los riffs de unas canciones más preciosas o más bonitas. Mira, el otro día veía una entrevista de Los Piratas, y Iván Ferreño contaba que ellos odiaban la canción Años 80, canción que nos encanta a todos, porque presentaron el disco a la discográfica y la discográfica les dijo, es que necesito un hit. Entonces escribieron Años 80 como de, bueno, va, esto es lo que pide la discográfica, y de repente va, esa canción y se transforma en el hit, y que ellos dejaron de tocarla porque le tenían manía desde ya en el momento de componerla. Claro, porque no Los que- iba en contra de su Sí, era como de voluntad. lo que nos ha pedido, y que luego él cuenta que viendo como Amaral la contaban en un directo, él se dio cuenta que realmente era un pedazo de canciones cuando la recuperaron en su repertorio. Fíjate. Claro, es que la presión de la discográfica puede ser, si no me das un hit, Y no después saco la el tienes que disco. estar tocando también en O decidir directo. no, porque ellos decidieron no tocarla. Claro, que la pero- gente, imagínate en los conciertos de Los Piratas y años 80, ¿dónde está? Pues aquí también hubo problemas porque la formación cambió. Al principio de la grabación era como que el bajista, el batería se fueron. También había problemas de que, bueno, el guitarrista, el compositor, tuvo problemas también de, bueno, pues tuvo que estar en desintoxicación, Sí. lo que hablábamos de las drogas y, Las drogas. y la música al final es más habitual de lo que pensamos, y bueno, pues todo eso también alrededor de la grabación de un disco crea conflicto. O sea, es que ¿sabes? Es como que si tienes a una persona que está así perjudicada, es que nunca... Es que no va a ser, o sea, no va a ser lo mismo. Pero bueno, y también pues sí, lo que decías de Nueva York, que se fueron en realidad porque por lo que no, porque no sé ya, porque claro, en la película supongo que saldrán, ¿no?, imágenes de lo de Nueva Sí, York, sí, sí. y ellos allí como Ahí, pues, de lo repente- transmiten. Bueno, ahí están, o sea, vienen con las ideas muy perdidas, si no me equivoco, para hacer una pequeña, ¿no? Con las ideas como muy perdidas, como muy dispersos, y ahí, pues el productor empieza con un poquito, tío, que está ahí, he perdido la zapata, y dice, oye, tiremos de aquí, tiremos de allá, y empieza un poquito como a reunir las piezas. Y por lo que cuenta la película, al final, uno de los miembros se incorpora en esa parte final, y al final, pues oye, sale el disco que sale, porque si no me equivoco, estuvieron una semana haciendo las mezclas, por eso se llama Una Semana en el motor, porque en la motor de autobús, no, porque si no me equivoco, a lo mejor estoy equivocándome, pero el ruido y el sitio donde estaban grabando para ellos era como el motor de un autobús, ¿no? A lo mejor me lo acabo de hacer un inventing, ¿eh? Inventing. Cling. Lo que dijeron es que después de este disco, pues, no todo el drama, y es que llegaron a la conclusión de que tenían que profesionalizarse a nivel de estudio y tal, y crearon ellos su propio estudio. ¿Ah, sí? Y a partir de ahí, sí, porque es verdad que, bueno, a ver, lo de Nueva York creo que era porque había como unos, no sé si era a nivel, o sea, bueno, que iban a grabar como con aparatos de vintage de los años 60 y tal, y como
encontrar el sonido, que allí estaban esos, o sea, que tenían que grabar con esos instrumentos y entonces tenían que ir para allá a ese estudio. Pero que cuando volvieron aquí dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un estudio nosotros, nos profesionalizamos y a partir de ahora que nos sea cómodo, que no nos tengamos que ir a otra parte del mundo para grabar? Porque al final es verdad que estar lejos de casa, o sea, puede ser una experiencia, pero también puede ser bastante incómodo, porque si lo tienes ya todo compuesto y es solo llegar ahí un poco automático, tal, pero si estás todavía dentro del proceso creativo y estás, no sé, o sea, te puede trastocar. Te lo puedes tomar de dos maneras, o venga la aventura y tal, o a mí personalmente también me gusta, por ejemplo, grabar las voces tranquilas, estar en un sitio donde me sienta cómoda, que el equipo humano también, no sé, o sea, que todo sume, ¿no? Claro. Que reme a favor. Carlos quería incorporar algo de información. Carliños, ¿qué dices? O sea, no estoy seguro al 100%, pero creo que era porque, como decía Cube, por el tema de grabar en cinta, en cintas que van luego en lata. Claro, en analógico. Claro, que me consta que eso fue luego un movidón para traerlas a España, no veas, y más en aquella época, y unas cintas que no pueden pasar por cintas de aeropuerto, etc. Es una locura. Pero bueno, aquí en España en esa época había estudios donde, no sé, a lo mejor era porque era algo específico, pero que grabar en analógico era algo que sí que se utiliza, se usaba. Cuando buscas un sonido como concreto, como decías antes. Ahora es lo difícil para grabar ahora vinilo, es imposible. que la gente quiere utilizar pues eso, como un sonido más analógico, porque al final es como lo guay, lo que suena bien en un vinilo. Si tú pasas de un disco que está grabado para CD o para streaming o tal a un vinilo, cambia. No suena bien, pero lo tienes que grabar desde cero. Y ojo, ahí. A veces ves documentales, he visto muchos documentales que me encantan de ver de procesos de grabación y todos están felices en el campo, ¿no? O sea, van todos contentos y tienen su horario, se levantan por las mañanas, tal, no sé qué. Yo recomiendo, hay uno de La Oreja de Van Gogh, que es un documental que hizo 4, que sigue un día, o sea, una semana de grabación de La Oreja de Van Gogh, y entonces se emitió y los ves ahí como están grabando, cada uno con sus instrumentos, sus historias. Es bonito, o sea, que el campamento de composición, como se le dice en la música, es como que es guay, intercambian muchas cosas. Claro, tiene sus procesos chulos. Yo me he juntado con gente como para componer también para otra gente y o sea, hay muchísimo talento, comparte mogollón de cosas, pero sí que es verdad que cuando son muchas horas ya seguidas, como todo, pues ya te cansas y mentalmente. Por eso muchos también graban en el campo, o los estudios de grabación están de repente en una montaña y entonces se van a hacer paseos y esas cosas. Te vas a, pues eso. Yo no sé si estaban en el campo, pero el último grupo del que vamos a hablar, no, mira, era Berlín donde estaban. Eran los chicos de YouTube. 1, 2, 3, 14. Y es que, como dicen en aquí la información que tengo, discuten, se frustran, están a punto de tirarse las cosas de la cabeza entre Bono, entre The Edge, entre Alan Clayton, o sea, entre todos estaban ahí como un jaleo no máximo. Y una canción les salva la vida. Qué canción más bonita. Hombre, es que esa canción se ha convertido en una de las más bonitas de U2. De las más míticas de U2. Pero fíjate que de repente de ese momento de conflicto de irse a Berlín, porque se fueron como a un estudio al lado del muro de Berlín y era como un estudio oscuro, tenebroso, lo que hablábamos del ambiente donde se graba. Y claro, ¿cómo va a salirte ahí el flow para grabar en un sitio donde donde no hay flow. No hay inspiración ninguna. Claro. Entonces, claro, es como... Pero sí. Estaban como en un hotel, así también como medio tal. O sea, todo la mal. Cosa no funcionaba. Todo mal. De hecho, creo que de ahí, o sea, de cuando se fueron a Berlín le quedaron 2 temas y después ya grabaron el resto. Fuera, ¿no? Dijeron, chicos, nos hemos equivocado de sitio. No era el planning. Change is the place. No era guay. Estamos hablando del álbum Actum Baby y la canción que les salvó fue One, una de las míticas baladas de U2 que cuando ellos dicen que cuando empezaron a improvisar este tema de One se reencontraron como banda. Claro, una banda que nace cuando son jóvenes, cuando empiezan a tocar en cualquier habitación, en cualquier lugar, y cuando estaban intentando encontrar otros lugares, volvieron a un punto de origen y eso hizo cambiar un poquito el destino de este disco y sacar un temazo como es One, claro. Encima, yo creo que este disco para ellos tuvo como un poco, que de ahí salió One, pero
tuvo un poco la negra, porque hubo unas filtraciones. ¿Ah, sí? Que claro, dijeron, no sabían si era que lo cogió alguna, no sé, camarera o limpiador o limpiadora del hotel, pero de repente dejaron ahí los tapes, o sea, las cintas de las grabaciones súper crudas, todo en bruto, todo lo que habían grabado, las ideas, cosas que no estaban ni terminadas, canciones sin terminar, todo tal, y lo robaron. Entonces lo publicaron antes de que saliera el disco y claro, hubo ahí muchísimo drama porque se vendió. O sea, se empezaron a vender esas maquetas. O sea, yo me muero. A mí me pasa eso y me muero. Porque es como, ahí dices tantas cosas que no, o sea, después cosas absurdas o letras que no se van a quedar nunca y tal. Claro, eso se vendió pues en el mercado de maquetas claro, falsas. Estaba la de Estopa y la de U2. Sí. Que ojo, el de Rosalía también es verdad. Cierto. Y dice que bueno, que se molestaron muchísimo porque claro, evidentemente estaban cobrando una barbaridad por unas demos sin terminar que habían robado, que en el hotel encima, que estaban súper mal ahí en Yo veo Berlín. a la limpiadora o el limpiador del hotel y dice, pues esto que ponía aquí, nuevo disco de U2. Claro, vamos. Pero claro, tú imagínate, ahí empezó eso a circular entre los coleccionistas, claro. O sea, todos los locos y las locas de U2 estaban encantados y encantadas de que eso hubiera sucedido porque tenían algo en primicia y algo que nunca iba a ver la luz, y eso con errores, con tal, o sea, qué mal, horror. Después o sea, de que estás a punto de partir peras en un estudio, va alguien y coge ese material que a lo mejor te está gritando y claro, que a lo mejor dice, pero ¿qué dice gilipollas? Esto no es están ahí vuelve a tocar, que no has entrado bien, mono. Y de repente, Dios, les venden las maquetas. Claro, eso, por favor, no lo hagáis. No filtréis música, no vendáis. O sea, lleva mucho trabajo, de verdad, una grabación de disco. Y de repente que haya gente que eso lo filtre antes de un lanzamiento y tal. No lo hagáis, por Chicos, favor. No se hace, mal. Yo creo que tenemos el reel de este programa, ¿eh? Es cuando a U2 le robaron las maquetas. Que, oye, después de... Mira, es que son estas cosas de la vida, nunca sabes las decisiones, pero después de sacar Steptoe Baby, la vida de U2 cambia también, porque ahí empieza el momentazo de U2, que luego viene con Tour Europa, una gira impresionante y una cantidad de material y de música que, bueno, menos el día que también nos colaron el disco a todo el mundo en iTunes, que bueno, fue eso lo hablamos, una burrada, sí. Sí. Eso fue pero un poco ahí yo mala creo decisión. que es una, no sé, o sea, un disparar hacia arriba. Sí, Aparte sí. U2 a mí me gusta mucho porque es una banda que vayas al concierto que vayas, sabes que van a tocar las canciones que han hecho que U2 sea U2, ¿no? Y que va a ser impresionante, claro. Y va a sonar súper bien. Pasa un poco como Muse o bandas así que sabes que te han preparado una performance increíble. De hecho, el concierto que era como 360 en Las Vegas, era, ¿no? Bueno, no, o sea, era... Bueno, hicieron una gira, pero que... Sí, bueno, me estaba equivocando. Era un escenario 360 que aparte el fue escenario, pero que hicieron otro también que era como un sitio que había en Las Vegas, ¿no? No, tú lo que estás diciendo es que hicieron para Pop Mart, que esta gira yo la vi, era la pantalla más grande, había una aceituna clavada y una M, una de las L's de McDonald's. Pero, vale, pues yo creo que hicieron el concierto ¿no? Sí, yo no estoy loca. Que era como... o sea, de hecho, hace poco 360, lo vi de los Backstreet Boys también que lo hicieron. La Esfera. Mejor aún, eso es. En la Esfera, vale, sí, en la Esfera también. En la Esfera que hicieron un concierto increíble. Total. Ahí que se veía como, o sea, tú mirabas al techo, había visuales al lado, tal, no sé qué, y es como inmersivo total. Los directos de U2, a mí hay uno se diferencian muchísimo, de Zoo TV, que para mí, o sea... Si yo quisiera volver al pasado sería para asistir a esos conciertos que estaban los coches colgados, que Bono cogía el teléfono, hablaba con gente, pedías pizzas, o sea, es maravilloso, porque es maravilloso. Y hay un reportaje muy chulo que ahora no sé, me parece que era Sarajevo, sí, era Sarajevo. Sí. Ellos hacen una canción que es Miss Sarajevo. En Sarajevo había un conflicto armado horroroso y todos los días en los conciertos conectaban con o sea, la historia rápida es un reportero de Sarajevo
contacta con U2 y les dice, oye, aquí en Sarajevo necesitamos tener un contacto con el mundo real, aunque estamos en mitad de un conflicto, y un conflicto muy chungo. Y entonces U2 coge ese papel y todos los días, desde esa gira, conectaban con Sarajevo y la gente hablaba, desde esas pantallas se conectaba con gente del público. Wow. Cuando Sarajevo salió de su conflicto armado, la primera banda que visitó Sarajevo fue U2 y fueron con su gira y se plantaron ahí. Y en Sarajevo se dice muchas veces que U2 les salvó el día a día. Nosotros, por suerte, nunca hemos vivido un conflicto armado, pero al final es tal distopía y tal disociación de lo que está pasando que necesitas que algo te lleve a tu vida de antes. Y era U2. Qué bueno, ¿eh? La verdad es que Era maravilloso. Me parece que, o sea, ahí siento que la cabeza pensante es Bono. Sí. Y es un cerebrito y le salen salen cosas que en los directos de verdad que marcan la diferencia y o sea, son una bandaza. A mí me encantan. Hay gente que los odia, hay gente que los ama, pero a mí me gustan mucho. Por suerte, bueno, Mecano y los Beatles no. La cosa fue un poquito mal. Metallica, Coldplay, Los Planetas han vuelto, aparte están revisitando sus discos, y U2 también siguen en activo. Así que, aunque pasaron malos momentos en el estudio, siguen estando en activo. Siguen con sus psicólogos. ¿Te apetece estar conmigo la semana que viene y una de las bandas indies emergentes de nuestro país? Hombre, me parece un planazo. Se llaman Lala Love You. Se llaman Lala Love You, ¿los conocéis? ¿Conocéis alguna canción? Atención, porque la semana que viene Lala Love You, los del fin del mundo, Lala Love You visitan la hora extra y vamos a estar juntos. Son maravillosos, lo vamos a pasar increíble. Claro, hay vamos a hablar de muchas hablar. Cosas con ellos que tienen seguro que contarnos millones de historias, porque ha sido cuesta arriba y para arriba y sin frenos. Que te vaya muy bien, corazón, toda esta semanica. Igualmente. ¿Te vuelves para Murcia? Bien. Me vuelvo para Murcia ahora esta tarde. Muy bien. Y en la semana que viene estoy aquí. Que se coge un tren por la mañana para venir aquí. Es que esto no tiene precio. A ver, que es que ahora no han puesto el AVE y yo estoy encantada. Yo me pongo con mi ordenador y se me pasa volando. Y ya está. Así me vengo aquí al Ivo más feliz que una perdiz. A ti, que también se te va a pasar volando. Recuerda que estamos como un nuevo formato. No nos vamos. Seguimos en directo. En nada van a estar aquí. Que una Miermoti, que claro, después de 3 días de descanso, vienen pues descosidos. Claro, que ayer fue festivo aquí. Claro, entonces están como con ganas de nena. Así que llega a Primos Lejanos y recordad que hoy también en el lunch vamos a tener a Ignacio como invitado y en Fondo de Armario la visita de Andrea Compton. Todo en directo, siempre aquí en vivo. Me encanta. Thank you, Cube. Gracias a ti, cariño. Besos.